con nosotros. ¿Lo escucharemos para olvidarlo o lo escucharemos para cumplirlo? Bueno, no es un reclamo, sino que se trata simplemente de una reflexión, porque todos tenemos esa necesidad de hacer algo por nuestra salvación. Y entonces ese primer gran mandamiento en el nombre de Jesucristo escrito está. Libro de Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 al 9. Vamos a leer desde el 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y se multipliquen y te multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Recuerda que la traducción del nombre de Dios tiene varias formas. Una de ellas es Jehová, otra es Yahvé, otra es Yahweh, otra es Yahu, y bueno, son varias formas. Y para llegar a la forma actual tuvo su evolución en el latín, en el griego, y entonces puedes encontrar como Yahweh, Jehová, 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 Ja. Pero no importa cuál sea el nombre que aparezca en la traducción que tú tienes. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. De esta manera es entonces como Dios te manda a hablar de tu amor a Dios, y ahí incluyes la palabra de Dios, comunicar la palabra de Dios. Dice él, repitiéndolo a tus hijos. Repetirlo es todos los días. Hablando de ellas estando en tu casa, y hablar de Dios estando en tu casa, de tu amor a Dios, es entonces de padres a hijos, de hijos a padres, a abuelos, nietos, hermanos, toda persona que habita en el hogar. Y andando por el camino, entonces es que si vas a la tienda, le hables de Dios a la persona, de tu amor a Dios, a la persona que te encuentras, al pariente, al vecino. Y si vas al taller, le hablas de Dios al del taller, le hablas de Dios a las personas que te encuentras por el camino. Y si vas a la tienda, al mercado, a la escuela, a la oficina pública, vayas a donde vayas, el mandamiento que Dios te ha dado, la responsabilidad que tú tienes con Dios, el deber que tú tienes con Dios, la obligación que tú tienes con Dios es la de comunicar tu amor a Dios. Y es así entonces como cuando tú comunicas la palabra de Dios, tu amor a Dios, estás hablando de cómo cumples el mandamiento, qué dificultades encuentras para cumplir el mandamiento, qué necesitas para cumplir el mandamiento y en qué puedes ayudar a cumplir el mandamiento a los demás. Es este el motivo por el cual comunicar la palabra de Dios no es exclusivo de una persona, sino que toda persona que busca de su salvación y toda persona que tiene amor a su prójimo es precisamente la que habla de Dios. Y si tú tienes amor al prójimo y tienes la inquietud de comunicar la palabra de Dios por medio del micrófono, eres cristiano principalmente y sabes que tienes esa obligación, ponemos a tu disposición este micrófono, porque como te decía, la obligación, el deber, la responsabilidad ante Dios y ante los hombres de servirle comunicando su palabra no es única y exclusivamente de un servidor tuyo,
sino que así como tú tienes defectos, como tú tienes errores, como tú tienes fallas, un servidor también, pero se arma de valor porque sabe que tiene que cumplir ese mandamiento de Dios de comunicar su palabra. Así pues te invitamos a armarte de valor, y como decíamos cuando éramos chiquitos, o nos decían los de aquel entonces, fájate los pantalones para que vengas a hablarle de Dios, de tu amor a Dios, a cumplir el mandamiento de Dios, publicando la palabra de Dios. Porque sabemos que tenemos que hacerlo, comunicar la palabra de Dios, pero sentimos temor, nos menospreciamos a nosotros mismos. Pero eso debe quitarse, esa costumbre debe quitarse. Lo que tienes que saber es que por poco o mucho que entiendas, por poco o mucho que hables de Dios, para Dios es hacer tesoros en el cielo. Así es de que si tú tienes esa necesidad, vence el temor, vence el miedo, vence la cobardía y usa el micrófono para comunicar la palabra de Dios, porque ese es el mandamiento de nuestro Dios. Que todo el que cree en Dios, que todo el que cree que está en la casa de Dios, ese haga el quehacer de la casa. Y el que está en la casa ayuda a los quehaceres de la casa, y el quehacer de la casa de Dios es precisamente el comunicar la palabra de Dios para salvación de las personas. Así es de que cada momento que tú dedicas a la publicación de la palabra de Dios, no es otra cosa más que hacer tesoros en el cielo, en donde ni el orín ni el ladrón corrompen. Orín habla de los ratones que orinan el maíz, por ejemplo, la semilla. Y ladrón, tú sabes que lo que trabajas, de pronto llega alguien y te lo roba. Entonces, los tesoros que tú haces en el cielo, nadie te los va a quitar. Así lo expresa aproximadamente nuestro Señor Jesucristo. Esperamos buscar en unos minutos más ese texto, esa cita bíblica, para leerlo con precisión. Por lo pronto, recuerda entonces que la obligación de comunicar la palabra de Dios es tuya. Tuya que estás escuchando sin importar tu edad, sin importar tu nombre, tu apellido, tu dedicación, sin importar nada. Tuya es la obligación, el deber, la responsabilidad de comunicar la palabra de Dios. Y si no lo estás haciendo, es tiempo de que comiences a pensar que no estás cumpliendo el mandamiento de Dios y que eso para Dios es pecado, porque dice el apóstol Juan, toda transgresión a la ley es pecado. Y si la ley de Dios manda que comuniques, que publiques su palabra y no lo haces, estás pecando con el silencio. Y si el silencio es pecado, entonces el silencio es obra de Satanás. Son retrasaditos. Sí, me urge. ¿Cuántos? 10 pesos. 10 pesos. Entonces tú sabes que tienes un deber con Dios, una responsabilidad con Dios, una obligación con Dios, y esa obligación que Dios te ha conferido, que Dios te ha asignado, esa obligación tiene bendiciones, es decir, beneficios, es decir, consecuencias positivas. Y si tu alrededor tienes pleitos con los vecinos, es porque no has cumplido el mandamiento de Dios de comunicarle tu amor a Dios, de comunicar la palabra de Dios. Porque cuando se comunica la palabra de Dios, la persona comienza a pensar que la vida no es un juego. La persona comienza a pensar que la vida no es para vivirse como se le antoja a la persona,
sino que la persona comienza a razonar y comienza a darle un sentido a su vida y comienza entonces a corregir su forma de pensar, a corregir su forma de hablar, a corregir su forma de hacer las cosas. Y si por ejemplo tenemos fraudes, engaños, es precisamente porque no tenemos temor de Dios, porque no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, que dice que los fraudulentos no entrarán al reino de Dios. Hacer fraude es engañar. Cuando tú dices doy un precio y a la mera hora cobras otro precio, es un fraude. Cuando tú dices que das una mercancía de una calidad y no es la calidad que tú dijiste dar por ese precio, estás haciendo fraude. Y de esta manera es como muchos, creyéndonos inteligentes, hacemos engaño, hacemos fraude y creemos que somos salvos. Pero el fraudulento no heredará el reino de Dios. Lo encuentras en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Por ejemplo, porque hay más lugares en que viene mencionado. Vamos a leer para recordar esa carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Pon mucha atención, porque en el poner atención y esforzarte por cumplir el mandamiento, ahí está tu salvación. En el nombre de Jesucristo, escrito está: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Enseguida viene la lista de injustos. No erréis, que quiere decir no te equivoques, no falles, no te dejes engañar, no te engañes a ti mismo, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y bueno, muchos de nosotros éramos de esos estafadores, éramos de esos ladrones, éramos de esos afeminados, éramos de esos que se echan con varones, éramos de esos adúlteros, fornicarios e idólatras. Y enseguida hay un mensaje para aquellos que ya intentamos salir de ese pecado y que nos hemos comprometido con Dios a abandonar la vida de pecado. Dice el versículo 11 de Primera de Corintios, capítulo 6. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando dice que nosotros éramos de esos fornicarios, de esos adúlteros, de esos idólatras, de esos ladrones, de esos fraudulentos, de esos borrachos, de esos que se echan con varones y que no heredaríamos el reino de Dios, que esto éramos nosotros, hace mención de que hemos sido justificados, santificados, lavados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Al decir que por el Espíritu de nuestro Dios, está hablando nuevamente del bautismo en el Espíritu Santo que muchos hemos recibido, pero que por lo general el católico no cree en ello ni lo entiende. Y como no lo cree ni lo entiende, por ese motivo el católico no busca el bautismo en el Espíritu Santo y está haciendo mentiroso a Jesucristo porque no cree en lo que Jesucristo mismo dijo. Y es así como parte de la fe en Dios consiste en cumplir el mandamiento de Jesucristo nuestro Señor, de bautizarte en agua y bautizarte en el Espíritu Santo para poder ser salvos. Porque como hemos repetido en varias ocasiones, nuestro Señor Jesucristo ha afirmado, ha enseñado, y eso se cumple porque Jesucristo no es mentiroso: el que no nazca de agua y de espíritu no verá el reino de Dios.
De tal manera entonces que tienes que bautizarte en agua y en espíritu, te explica el apóstol Pedro en el libro de Hechos o Actuaciones capítulo 2. Y vamos a leerlo para que tú por tu propio oído oigas y haciendo ejercicio de la inteligencia, del entendimiento, lo asimiles. Porque no es leer para olvidar o para desechar, es leer para cumplir, leer para creer y cumplir. En el nombre de Jesucristo escrito está. Juan capítulo 3, libro de Juan, Evangelio comunicado por el apóstol Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido, que Dios estaba con Jesucristo nuestro Señor. Recuerda que Jesucristo nuestro Señor sanaba enfermos, daba vista a los ciegos, hacía oír a los sordos, resucitaba muertos, calmaba tempestades, multiplicaba peces y multiplicaba panes, entre otras cosas. Estas son las señales que Dios hizo por medio de nuestro Señor Jesucristo y por lo cual la gente creyó en Jesucristo. Y nosotros tenemos estas escrituras, este testimonio de que eso fue cierto. Porque aún a pesar de que leemos y hemos crecido dentro de la fe católica, no creemos que esto sea cierto. Nos encontramos a muchas personas que dicen: ¿y quién fue al infierno? ¿Y quién fue a la gloria? ¿Y quién nos va a contar lo que sucede? Pues Jesucristo nuestro Señor y el testimonio de los apóstoles y de miles de personas que recibieron milagros y vieron la multiplicación de los peces. Esas personas son los testigos de que Jesucristo nuestro Señor habló la verdad y Dios lo glorificó haciendo esas señales. Cierro el paréntesis para continuar esta lectura. Respondió Jesús y le dijo, escucha bien esto. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. La pregunta es, tú, hermano católico que crees en Cristo, ¿ya naciste de nuevo? Porque si no has nacido de nuevo, Jesucristo dice que no entrarás en el reino de Dios, que no puedes ver el reino de Dios. Tú, hermano cristiano, ¿ya naciste de nuevo? Porque nuestro Señor Jesucristo dice que si tú no has nacido de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Y si no has nacido de nuevo y crees que vas al reino de Dios, estás engañándote a ti mismo. Estás dejándote engañar. Estás en una alucinación. Porque solamente el que nazca de nuevo podrá ver el reino de Dios. Y esto lo dijo Jesucristo nuestro Señor, y de ti depende que hagas a Jesucristo mentiroso o cumplas su voluntad de nacer de nuevo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús. Escucha la explicación de Jesucristo nuestro Señor. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo significa, según informa nuestro Señor Jesucristo, nacer de agua y nacer de espíritu, porque el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Bueno, abrimos otro paréntesis para comunicarte lo siguiente. Tú sabes acerca de la enfermedad que llaman coronavirus, la pandemia que le llaman, la epidemia, la pandemia. Miles de personas están muriendo. En Italia casi llega a 100 de muertos por cada día. Allá en China una multitud de personas están muertas.
Y tú has escuchado que están poniendo en cuarentena a ciudades enteras. En China es Pekín. En China son 15 pueblos más de Pekín, ciudades grandes de Pekín, cercanas a Pekín, que están en cuarentena, en donde durante 40 días no pueden salir a la calle a menos que sea indispensable. La gente está encerrada en sus hogares, los comercios están detenidos, los muertos continúan, y el coronavirus amenaza, aunque se dice que son unos cuantos meses. Los mismos pobladores, comerciantes de Pekín, según los videos que observamos, dicen que por lo menos va a tardar 6 meses. Imagínate un pueblo, y no está exento México, porque también sabemos de casos de coronavirus en México por los medios de comunicación masiva. Imagínate un pueblo 6 meses encerrado en su propio cuarto, en donde solamente una persona sale por agua o alimentos. Imagínate sin dinero y tener que adquirir alimentos y agua y medicamentos y atención médica. Imagínate entonces un pueblo en crisis, y esta es la tribulación que viene sobre los pueblos, porque no hemos creído en Cristo, no hemos dejado de ser pecadores, no hemos dejado de maldecir la tierra con nuestro pecado. Esta es precisamente una de las formas en que se muestran los juicios de Dios. México no está exento, Italia ya está sufriéndolo, países de Asia están sufriéndolo, y nosotros seguimos pensando que se trata de una fantasía. Nosotros seguimos pensando que se trata de una locura, de un sueño, de una ciencia ficción. Pero cuando tú buscas la información, te encuentras con que nada es fantasía y todo esto es cierto. La pandemia está principalmente en los lugares en donde más pecado hay. Y recordarás al pueblo chino que se ufanaba por su violencia doméstica, que se ufanaba sintiéndose grande, sacrificando dolorosamente a los animales. Y de esta manera el pueblo chino es donde comenzó el coronavirus, porque siendo el más fuerte en rebeldía contra Dios, es la punta de lanza de la enfermedad, del juicio que Dios trajo sobre el mundo, del juicio que Dios está trayendo sobre la tierra. Y si tomas en cuenta que nuestro Señor Jesucristo menciona que el que no está en oración, que el que no está velando, no sabe está en peligro porque no sabe cuándo vendrá el ladrón, refiriéndose a que la muerte está presta en todo momento para toda persona, que debemos velar, que debemos estar pendientes todos los días de nuestra salvación. La pregunta más importante sería: ¿estás preparado para morir? Porque el que se muere haciendo lo que toda la vida ha hecho, va al infierno. Porque toda la vida hemos hecho fraude, porque toda la vida hemos hecho robo, porque toda la vida hemos hecho homosexualidad, porque toda la vida hemos hecho fornicación, adulterio, lascivia. Y el pueblo no cambia. El pueblo escucha la palabra de Dios y piensa que la palabra de Dios es una fantasía, una locura de los hombres, una religión. Y se les tilda entonces de fanáticos. Y de esta manera es como se desprecia a Jesucristo y se le da vida a la obra del diablo. Porque la obra del diablo es una mentalidad homicida, una mentalidad rebelde al mandamiento de Dios, una mentalidad que se siente sabia en su propia sabiduría, pero que ignora profundamente los secretos, lo que para ella es secreto, ignorado, de la salvación, de la vida eterna que Jesucristo nuestro Señor ha venido a ofrecernos. ¿Tú qué harás? ¿Te sentirás sabio en tu propia opinión y harás lo que a ti te parece bien? ¿O dirás: sí, Señor Jesucristo, tú eres el sabio, yo haré lo que tú ordenas para alcanzar la salvación que tú me has prometido?
Porque cuando tú dices, yo no tengo necesidad de bautizarme, estás diciendo, Jesucristo es mentiroso, no quiero saber nada de la palabra de Jesucristo. De tal manera entonces que amar a Jesucristo, creer a Jesucristo, es obedecer su palabra. Y como en aquellos tiempos los fariseos tenían una ley, unos rollos, unos pergaminos con la voluntad de Dios, hoy tenemos una Biblia con la voluntad de Dios, pero igual que los fariseos y saduceos y pueblo de aquella época, no cumplimos la palabra. Y llegó entonces Juan Bautista, Jesucristo y todos los apóstoles y todas las iglesias que se levantaron cristianas en aquella época a pregonar, a predicar el bautismo para arrepentimiento de pecados, para arrepentimiento y perdón de pecados, bautismo en agua. Pero cuando tú eras niño no tenías pecado ni tenías conciencia, no tenías capacidad para diferenciar entre lo bueno y lo malo y para corregirte, porque eras niño, carente de toda facultad intelectual, de todo pecado, de toda actividad. Como niño no hacías otra cosa más que estar sentado, estar acostado, recibir el pecho de tu madre o la mamila, chillar, orinar, defecar y que te cambiaran tu pañal. Y no tenías conciencia, no tenías pecado, eras inocente. Pero el día de hoy has pecado de todas maneras. Si no eres mentiroso, eres ladrón. Si no eres mentiroso, ladrón, eres fraudulento. Si no eres mentiroso, ladrón o fraudulento, eres homosexual, lesbiana. Si no eres ladrón, fraudulento, lesbiana, mentiroso, eres incrédulo, eres cobarde en cuanto a las cosas de Dios. Y todo esto es pecado. Y entonces nadie se libra del pecado. No hay justo ni aun uno. Pero nadie cambia su forma de pensar. Nadie cambia su forma de hablar. Nadie cambia su forma de vivir. Y estamos en incredulidad. Y somos hipócritas ante Dios o mentirosos. Porque decimos que lo amamos, pero no guardamos su palabra. Y Jesucristo nuestro Señor nos explica que los que aman a Cristo, los que aman a Dios, son los que guardan sus mandamientos. En el nombre de Jesucristo escrito está. Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si amas a Jesucristo, guarda sus mandamientos. Si amas a Dios, guarda los mandamientos de Dios. Porque el que dice que lo ama y no guarda el mandamiento es hipócrita, mentiroso, simulador ante Dios. Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Juan capítulo 14, versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. De esta manera es como amar a Dios, amar a Cristo, no es otra cosa más que guardar el mandamiento. Y el que guarda el mandamiento y ama a Cristo es amado por Cristo y por Dios. Pero ¿cómo podrá entrar al reino de Dios el que no ama a Cristo, el que no ama a Dios, el que no guarda los mandamientos de Dios y de Cristo? Simplemente no podrá entrar al reino de Dios. Y por eso Jesucristo dice, de cierto te digo que el que no nazca de agua y de espíritu no verá el reino de Dios. Y si tú no guardas el mandamiento de bautizarte en agua y bautizarte en Espíritu Santo, no verás el reino de Dios, por más que quieras engañarte a ti mismo y a los demás de que ya eres bautizado. Porque el bautismo de inconscientes, de bebés inconscientes, incapaces de tener
conciencia de lo bueno y lo malo y que no tienen pecado, es inútil, completamente inútil, porque un bebé no tiene una vida pecadora para dejar de ser pecador, pero tú y yo ya somos pecadores y tenemos que arrepentirnos y bautizarnos para arrepentimiento y perdón de pecados, bautizarnos en agua. En el capítulo 12, versículo 46 del libro de Juan, en el nombre de Jesucristo escrito está: yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Para que todo aquel que cree en Jesucristo no permanezca en tinieblas, no permanezca en pecado, no permanezca en ignorancia, que es causa del pecado. Y si hablamos de leer la Biblia, a nosotros no nos importa, no nos interesa. Si decimos es un mandamiento de Dios, a nosotros no nos importa que sea un mandamiento de Dios. Simplemente no nos interesa, no lo leemos, no lo hacemos, y de esta manera estamos desechando a Dios y no estamos cumpliendo el mandamiento de Dios. Y muchos, porque hemos estudiado primaria, secundaria, preparatoria, nos sentimos sabios, nos sentimos inteligentes. Pero ¿qué dice Dios de esos que se sienten sabios e inteligentes? ¿Qué dice Jesucristo? En un momento dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que temamos a Dios y cumplamos su mandamiento. Pero en el libro de Apocalipsis se refiere a los que se sienten sabios, a los que se sienten inteligentes, a los que creen que por tener un título de maestro, ingeniero, doctor, enfermero o cualquier otro título ya lo son todo. Y dice Jesucristo nuestro Señor, libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante, en el nombre de Jesucristo escrito está: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, porque tú que eres profesor dices, porque tú que eres ingeniero dices, porque tú que eres rico dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así es de que no te sientas sabio, no te sientas inteligente, porque más sabio y más inteligente que tú es Jesucristo y nuestro Dios. Por tanto, vamos con el sabio de sabios, vamos con el inteligente de inteligentes y hagamos la voluntad del sabio de sabios e inteligente de inteligentes. Deja tu propia opinión y sigue la opinión de Cristo, el mandamiento. Comunica la palabra de Dios, comunica tu amor a Dios a tus hijos, a los que habitan en tu hogar, a los que encuentras por el camino, y sobre todo, esfuérzate por cumplirla, porque dice el Señor, el que persevere hasta el final será salvo. El que persevere hasta el final tendrá la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel
a Jesucristo. Sé fiel a su palabra. Sé fiel al mandamiento de bautizarte en agua y bautizarte en el Espíritu Santo. Sé fiel a no ser ladrón. Sé fiel a no tener mentalidad homicida. Sé fiel hasta la muerte a cada uno de los mandamientos de Dios. Porque el que sea fiel será salvo. En el libro de Hechos, capítulo 2, Hechos o Actuaciones, capítulo 2, encontramos que el apóstol Pedro habla acerca de nacer de agua y nacer de espíritu. Y encuentras que nacer de agua y nacer de espíritu no es otra cosa más que bautizarte en agua y ser bautizado por el Espíritu Santo. Después de dar un discurso amplio, de convencer con un amplio discurso, dice que los que estaban escuchando se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Ya comprendimos que hicimos mal con crucificar a Jesucristo. Ya comprendimos que lo crucificamos. Ya comprendimos que estamos mal en nuestra vida. Pero ¿qué hacemos ahora? Y ese mismo consejo que Pedro les dio es válido para nosotros ahora. Si tú te preguntas, ¿qué hago? La respuesta te la da Pedro. En el nombre de Jesucristo escrito está. Libro de Hechos o Actuaciones, capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Hoy más que nunca urge que tú te bautices en agua y le pidas a Dios el bautismo en el Espíritu Santo. Porque hoy más que nunca está en riesgo la vida de todas las poblaciones del mundo. Porque hoy está una pandemia que amenaza con arrebatar la vida a muchas personas. Y dice la palabra del Señor que busquemos a Dios mientras es posible. Es decir, ahorita que tienes salud, ahorita que puedes decidir y caminar, encaminarte, llegar a un río, a un arroyo, a una laguna, a una piscina, llegar y sumergirte y salir de agua en señal de arrepentimiento de tu vida de pecado y pidiéndole a Dios que te bautice con el Espíritu Santo. Eso es precisamente lo que tienes que hacer ahora. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Dios puede ser hallado ahora que puedes caminar, ahora que puedes decidir, ahora que puedes ir y bautizarte en agua, sumergirte y salir del agua. Los enfermos que quisieran levantarse y ser bautizados no podrán hacerlo. Los que mueren, aunque quieran arrepentirse y ser bautizados, ya no podrán hacerlo. Un video mostraba que tan solo en un día 98 personas murieron en Italia. Muestra cómo las ciudades están desiertas, los negocios están cerrados, la gente tiene miedo hasta de comer o beber por causa de la enfermedad, de la pandemia, de los males. La amenaza de la muerte está a la puerta. En México, en América Latina, en Estados Unidos, la pandemia ya se encuentra presente. ¿Qué estás esperando para decidir arrepentirte de tu vida de pecado y bautizarte en agua y pedirle a Dios el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando a que ya no puedas decidir, sino que otro decida por ti porque estás enfermo y alguien te diga no lo vas a hacer, sabiendo que si no naces de nuevo no verás el reino de Dios? El día de hoy te urgimos, te invitamos, te exhortamos, te apresuramos para que busques el bautismo en agua. Hay una iglesia cristiana cerca de ti dispuesta a bautizarte. Búscala,
Busca el lugar más cercano y dile al pastor, bautízame en agua como fueron bautizados Jesucristo, los apóstoles y todos los que se arrepintieron de su vida de pecado para buscar la vida eterna. Amén. Búscalos antes de que sea tarde. Amén. Non dan nui voy, en el nombre de Jesucristo bienvenido seas, en el nombre de Jesucristo bendito seas. Evangelista Kinke Chertaute, en el nombre de Jesucristo bienvenido seas, en el nombre de Jesucristo bendito seas. Iglesia Palabra Viva Williamsburg, en el nombre de Jesucristo bienvenido seas, en el nombre de Jesucristo bendito. Hemos hecho una participación rápida invitándolos al bautismo en agua y en espíritu. Los hemos urgido, les hemos hecho ver que hemos mencionado varias veces esto y que no han creído, no han buscado el bautismo. Y bueno, la necesidad que tú puedes darte cuenta es apremiante de realizar bautismos en tu iglesia a las personas que han creído. No te retrases, no te retardes, no tienes que esperar tiempos ni requisitos. Recuerda ese pasaje de Felipe, cuando el Señor le dijo que fuera con camino al sur, y por ahí se encontró y le dijo el Señor que se acercara a la carreta. El eunuco iba ahí leyendo, tratando de entender las escrituras, le habló de las escrituras, la forma correcta de entenderlas, y llegando al arroyo le dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Se bajaron, lo bautizó en ese momento en el arroyo, en el río, y no fue necesario más que simplemente lo que le dijo el apóstol Felipe: ¿crees en Jesucristo con todo tu corazón? Porque cuando un servidor tuyo quiso que lo bautizaran, le pusieron 1000 obstáculos. Estoy exagerando la cantidad, pero es una forma de decir, fueron muchos obstáculos. Que tienes que hacer una fiesta, que tienes que tomar un discipulado, que tienes que esperar quién sabe cuántos meses de observación. Y todo eso son mentiras, son mandamientos de hombre. Y hoy en el nombre de Jesucristo exhortamos al apóstol Eli Roa Barreto de Iglesia ICAP para que bautice inmediatamente a las personas, porque él es el que me puso esos obstáculos en Iglesia Cristiana Apostólica Pentecostés. Ojalá y toda esa gente que ha creído en Jesucristo acudiera a bautizarse y el apóstol Eli no negara y diera la orden a los pastores de que bauticen a toda gente que haya creído, todo cuanto sea posible. En el nombre de Jesucristo hacemos esta exhortación a Eli Roa Barreto, y ojalá alguien le comunique este video y pueda él observar esta exhortación que en el nombre de Jesucristo hacemos. Amén. Creemos que es una grave irresponsabilidad el no bautizar a las personas en agua como Dios mandó. Amén.